Bienvenidos a una clase más de escatología. Dios les bendiga a ustedes que me están viendo, ya sea a larga distancia o a través del video local. Bienvenidos. Hoy estaremos trabajando en la página número 82. Página número 82 de nuestro manual de escatología y estaremos viendo ahí el punto número 10 arábigo sobre la clase número 32 y estamos viendo el encabezado que tenemos ahí a considerar hoy como número 1 es tibieza de la iglesia. Ese es el tema que estaremos tratando hoy, tibieza de la iglesia. A continuación tenemos el inciso A, que es qué es la definición de ser frío, inciso B, lo que es ser caliente, inciso C, lo que es ser tibio. De eso estaremos hablando hoy, así que ya iniciamos nuestra clase. Vamos a los manuales, página 82. Jóvenes, iniciamos, como dice las notas de nuestro manual. Vemos el encabezado y la primera nota, ¿cómo dice? Así que entonces, de acuerdo a nuestro estudio, ¿en qué consiste la última señal que presenta nuestro manual? Porque es la última que nos da. Así que ahora la señal que consideramos no es una catástrofe, no es una hambruna, no es una guerra, no son armas nucleares, sino lo más triste, ¿no? La descomposición interna de la misma iglesia. Dice que se va a producir dentro de la misma iglesia. Vale decir que no es una guerra, un atentado u otras cosas por el estilo, sino la descomposición interna de la iglesia de Jesucristo. Diré además algo muy directo, dice el autor de nuestro estudio. El Espíritu Santo está contristado al ver que tanta maldad, incredulidad en los mismos creyentes. Sí. ¿Qué es esto de la descomposición de la iglesia? Vamos a reflexionar un poco sobre esto. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Sí. Mira, la tarea del diablo es destruir la iglesia. Pero el diablo es tan sagaz que él no usa limitaciones para lograr su objetivo. ¿Sabes una de las estrategias que le está funcionando al diablo? Falsa doctrina. ¿Cómo podría pues el diablo cambiar la doctrina interna de la iglesia? Los pastores regularmente somos herméticos, porque Dios ha puesto eso en nosotros. Pero hubo otro medio que usó el diablo sin que nos diéramos cuenta. Como el diablo no le es tan fácil, lo logró en algunos casos, distorsionar la doctrina, corromperla, para que en una iglesia se predique una doctrina torcida y errónea. Eso lo ha logrado, pero le ha costado mucho. No ha sido tan fácil, aunque lo ha logrado muchas veces, no ha sido fácil y le ha costado bastante. Pero últimamente en estos días hay algo que al diablo no le ha costado mucho y todo lo contrario, todos sin darnos cuenta estamos cooperando con él. Y es a través, no de la predicación, sino de la música. El diablo ha traído una descomposición interna a la iglesia a través de la música. Sabes que tú puedes estar escuchando una melodía
cristiana, supuestamente. Pero esa melodía te está diciendo lo que en una predicación tú no aceptarías. Esa melodía te está llevando a cambiar tus convicciones y tus conceptos, lo que en una prédica tú rechazarías. No aceptarías cambiar tus conceptos. Pero en una melodía, en base a que la melodía es muy profunda, sí lo logra. Es que la melodía lleva ventajas. La música, el ritmo, ¿sabe lo que es el ritmo, verdad? Cuando estás escuchando una música y tu pie comienza, o tu cuerpo comienza a querer es el ritmo. La melodía es la tonada de la música. Por ejemplo, la melodía de mereces la gloria. Esa es la melodía, la tonada. Ya el ritmo puede ser una balada. El ritmo, la carne, ministra la carne, porque comienza el ritmo y la carne reacciona. La melodía da inicio, escucha las primeras notas de la melodía, no hay palabra, no hay nada, solo música haciendo melodía. Escuchas la melodía y tu corazón y tu alma, tu mente empieza a sentir como que, ay, dices, qué hermoso, qué bonita esa música. Y te dejas llevar por la melodía. La melodía ministra el alma. Luego viene el mensaje, la letra. Lo que dice cada palabra de esa alabanza. Ministra el espíritu. La música, mira, te sorprende la carne, te sorprende el alma, te sorprende el espíritu y te conquista y te vence. Cosa que una predicación, ventajas que no tiene una predicación. En una ventaja está difícil que te hagan cambiar de conceptos, cuando totalmente esos conceptos son erróneos. Pero en una música es diferente. Ten cuidado. Otra. En la música está camuflajeado el mensaje erróneo. No puedes reconocer que es un error, porque está camuflajeado. La letra es totalmente inversa a lo que deberías de recibir, pero como te estás dejando llevar por la melodía, lo recibes. Aunque la letra diga al revés de lo que tú crees, pero la melodía te domina. Ese es uno de los medios que el diablo ha usado para una descomposición interna de la iglesia. Usando a cantantes famosísimos y reconocidos que al final se va descubriendo que nunca fueron cristianos y han sido carismáticos o servidores del ecumenismo. Y que la iglesia cristiana conservadora de años, que no estuvo de acuerdo con la música rockera y rapera y otros ritmos estrafalarios, resulta que ahora con los nuevos músicos y artistas, la iglesia completa se va dando por vencida y la música moderna ha filtrado hasta las iglesias más herméticas y tradicionales. Metodista, bautista, eran muy herméticos, muy tradicionales. No aceptaban muchas cosas, hasta ellos han caído también. Las iglesias pentecostés, que eran muy conservadoras, han caído. La música moderna ha filtrado todos los círculos sociales de la iglesia evangélica o cristiana. Los ha filtrado. Una vez que el medio que Satanás está usando para desvirtuar la doctrina y los conceptos o convicciones cristianas fundamentadas en la Biblia, una vez que lo ha logrado, lo único que tiene que hacer el diablo es promover esa música que regularmente empieza con los jóvenes. Y eso está escrito en Jeremías y en Isaías. Dice, porque jóvenes se enseñorearon de mi pueblo y los apartaron de los caminos de Jehová. Y es lo que está sucediendo en estos días.
40 años, cuando conocí el Evangelio, 45 años aproximadamente, no había jóvenes dirigiendo aquí al frente. Los que dirigían la alabanza eran diferentes. Señores ya de mucho respeto, por decirlo así, cantando sus antiguos himnos y coros muy sencillos y música artística y nada de eso, pero muchas veces esa alabanza era una alabanza que llevaba un quebrantamiento hermoso y traía efectos muy preciosos en los corazones. Hoy en día, qué extraño es ver un melenudo con argollas en las orejas o en la nariz o en alguna parte del rostro pasar a dirigir una alabanza con una gesticulación de pandillero, de drogadito más que de ministro de alabanza. Qué de raro hay ver lo que pasa al frente a dirigir alabanza, ya es común. El diablo ha logrado su objetivo en descomponer a la iglesia del Señor usando la música moderna y los supuestos ministros de alabanza. No da vergüenza esa música rapera. Hay unos jóvenes raperos cristianos que hacen alarde de su orgullo y su soberbia, diciendo: nosotros somos los señores del pueblo de esta generación. Nosotros somos el eslabón perdido que hacía falta entre ambas sociedades o generaciones. Y se sienten los reyes del mundo cuando que están perdiendo a la iglesia del Señor, alejándola más de los caminos del Señor. Pero no es nada nuevo, esto ya estaba dicho aquí. ¿Has leído las 7 iglesias de Apocalipsis? Precisamente esta es la que hoy nos toca considerar. La iglesia apóstata, la iglesia tibia, la iglesia que dice que es rica y que todo lo tiene y que nada le falta, pero que Jesús le dice que es un pobre, ciego, mendigo y miserable, y le da los peores calificativos, porque así está la iglesia apóstata de hoy. Curiosamente, cuando Cristo está más cerca de venir por su pueblo, es cuando la iglesia más corrupta y perdida se encuentra y lejos de Él. Paradójicamente. Vamos. Hechos 7:51, ¿cómo dice? Eso es lo que hace la iglesia de hoy. Iglesia dura de cerviz, incircuncisa de corazón y oídos, y están resistiendo al Espíritu de Dios. Mira, si yo escucho, hablo de mí, a mis hijos, escuchando a Vicente Fernández en mi casa, ¿cómo crees que voy a reaccionar? Nunca les va a gustar Vicente Fernández, ellos son de otra generación. Pero por decir algo, si yo escucho que a la hora del ensayo empiezan a tocar aquí balada para Adelina, como una vez lo escuché, le dije: oye, eso es del mundo. Es nuestra convicción. Lo que es del mundo no tiene que estar aquí en la iglesia. No me toques eso. Se molestan los chamaquillos porque son rebeldes, no les gusta que alguien los corrija. Pero el diablo dijo: bueno, no quieres escuchar eso, está bien. Tú quieres que hable de Cristo, ¿verdad? Sí, yo me gusta lo de Cristo, no lo del mundo. Dice: está bien. Ay, te voy a mandar un cantante hijo del diablo que habla de Cristo. De seguro ese vas a escucharlo y ya no vas a decir nada. Entonces ahora entra a mi casa y escucha una música así media rara, música muy estrafalaria, muy moderna, muy metálica, muy no sé cómo, pero es cristiana. Y la están escuchando, y como es cristiana, entonces yo tengo que callarme. ¿Cómo les voy a decir? ¿Por qué escuchas esa música? Van a decir: es cristiana. ¿Te das cuenta cómo ha camuflajeado el diablo la música para que nosotros los pastores podamos callarnos la boca y ya no digamos nada? Y en un descuido nos empieza a gustar, y cuando nos damos cuenta ya estamos en el mismo ambiente también. Es algo de lo que está pasando hoy en día. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. La siguiente nota, todos juntos en voz alta.
¿Cómo dice? Abre tu Biblia en Apocalipsis y dime en qué lugar se encuentra esta iglesia. Si es la primera, la segunda, la tercera o la última. Velo por favor, abre tu Biblia. La última. ¿Te das cuenta qué sucede ahí? Escúchenme, ustedes que me están viendo también. ¿Sabías que las 7 iglesias es la trayectoria profética de toda la iglesia de Cristo? Comenzando desde la iglesia apostólica o la iglesia primitiva hasta terminar con la iglesia que viene a ser arrebatada por el Señor. Las 7 iglesias de Apocalipsis es un cuadro profético que revela toda la trayectoria en un tiempo de línea, o en una línea de tiempo, de toda la iglesia de Jesucristo. Desde su inicio hasta su final. Así que entonces, esta iglesia que estamos viendo, de la Odisea, corresponde precisamente a esta iglesia, la que vivimos. No sé si me expliqué. Sí. La Odisea es la última etapa de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Y mira el estado en que se encuentra la iglesia. Ahora compara con lo que vemos actualmente, las evidencias que nos rodean. ¿Encuentras algún parecido con la iglesia de la Odisea, la iglesia de hoy? Sí. Y vamos a ir a ver los 3 puntos básicos, principales. Inciso A, todos por favor en voz alta. Ajá. Así que de acuerdo a nuestras notas, ¿quién es el frío? Es el hombre que ignora la palabra. ¿Y el caliente quién es? Página número 83. Le damos lectura.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que es fervoroso, espiritualmente caliente, ¿verdad? Me llama la atención en la parte donde dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quiénes vendrán a hacer morada con el que es caliente espiritualmente? Y vendremos a Él. ¡Qué privilegio! Humanamente es un privilegio que Dios haga esto en nosotros. Espiritualmente es sorprendente, porque eso implica que se cumple lo que dice Romanos. Si Dios con nosotros, Dios mismo habitando en nosotros. En un vaso tan frágil de barro, común y corriente, el Señor lo elige para hacer su morada y habitar todo el tiempo en Él. ¿No es sorprendente? Entonces, si entiendes esto, sabrás que el poder de Dios está en ti. Si entiendes esto, sabrás que entonces el adversario va a hallar resistencia en ti, porque el Dios Todopoderoso habita en tu cuerpo. Y vendremos y haremos morada con Él. ¿Quién es? El que le ama y guarda su palabra. El caliente posee además un fuego, ¿qué? Amén. Continuamos. Entonces ahí nos da la descripción de lo que es o características de una persona que no es frío ni tibio, sino que es que caliente. Ajá. El privilegio más grande es que Dios mismo vendrá a ser su morada en él, ¿verdad? Dice que él posee un fuego interno, como en el caso que sucedió a Jeremías, que él dijo, no me acordaré más de tu palabra, y no quiso más predicar, pero él sentía ese fuego que tenía metido hasta los huesos, que ardió tan fuerte. Jeremías quiso resistirlo, pero no pudo. Finalmente ese fuego lo sedujo, lo venció. De igual manera, aquel que ama a Dios le sucederá lo mismo. Vendrán problemas, desánimos, pero ese fuego que habita en él lo saca adelante, lo fortalece en cualquier problema o circunstancia. Nos dice Pedro también que el juicio debe comenzar primero por los de la casa del Señor. Y si nosotros, los que conocemos a Dios, que se nos llama justos, dice con dificultad se salvan, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el que conoce a Cristo ora, ayuna, lee la palabra, se disciplina, va a entrar con muchas dificultades, dice entonces, ¿dónde quedarán aquellos que no quieren realmente poner nada de su parte? ¿Qué será de ellos? Inciso C, vamos con el tercero.
Ujú. Ahí. Coméntame esa nota, por favor. Que estuvo en su primer amor. Vuelve a revolcarse. Así sucede al tibio. O sea, así se compara al tibio. Estando en su primer amor, deja el primer amor y se denigra. Se denigra a sí mismo. Seguimos con Apocalipsis. Continuamos. Página 84. Ahí hace referencia de cómo hoy en día algunas iglesias han caído tan mal en la música. Se escucha que hay congregaciones que de hecho ya tienen su discoteca cristiana. ¿Cómo lo justifican? Con el pretexto de que los jóvenes regularmente de las iglesias son muy rebeldes. Son muy obscenos. Y entonces la juventud, si no son ellos, por lo menos hay quien piensa eso. La juventud pone su propio estándar. Y entonces la iglesia debe bajarse, debe rebajar la doctrina, la práctica, la conducta cristiana al estándar de los jóvenes. Hay que complacerlos. Dicen ellos, para que los jóvenes no se vayan de la iglesia, para que los jóvenes no se vayan al mundo, para que los jóvenes puedan comprender, porque ellos tienen otro lenguaje, tienen otra edad, tienen otra cultura, así que si les predicas como adultos, ellos no van a entender. Eso se escucha mucho. Entonces esos ideales hacen que la medida estándar de la iglesia en doctrina se rebaje hasta la medida de los jóvenes. Y nunca la Biblia nos dice eso. Nunca la Biblia dice que la iglesia debe ponerse a la medida estándar del mundo. La Biblia dice que el mundo debe elevarse a la medida estándar de la iglesia. Pero hoy en día dicen, una discoteca y así vendrán los hijos de las personas que apenas comienzan a venir y también se convertirán. Realmente no se convierten. Lo único que sucede es que se camuflajean las cosas. Traen el mundo camuflajeado de cristianismo adentro de la iglesia. Metemos al mundo dentro de la iglesia. Discotecas cristianas. Además, para las tales discotecas cristianas ya hay mucha música que es del mundo, que le cambiaron solo la letra y ya la tenemos en las iglesias.
cantantes que no son cristianos, que nunca han nacido de nuevo, que muy conscientemente y en acuerdo con los del ecumenismo se han infiltrado en la iglesia para desviar doctrinalmente a la iglesia del Señor y a los siervos de Él. Pues es el estado en que estamos. Así que esa puede ser otra causa por la cual hay mucha tibieza en la iglesia. ¿Por qué? Porque se está atacando el corazón de la doctrina cristiana a través de la música. Se está tratando de rebajar las medidas estándar de la palabra a la altura del mundo, que son los jóvenes. Quieren que todo se les dé a su nivel de ellos, como si los jóvenes fueran más importantes que la voluntad de Dios. Dicen, oye, un joven, déjalo que se vista, que se deje caer el fleco por aquí, que se perfore, porque es la moda. Y entonces si él viene y encuentra a los jóvenes de acá en esa situación, se va a sentir a gusto, se va a sentir bien. Pues ¿de qué se trata? ¿De imitar a Cristo, de imitar al mundo? ¿O con tal de ganar al mundo nos vamos a alejar de Cristo? ¿O con tal de tener multitudes de jóvenes o de convertidos cristianos? Por eso vamos a abrirle la puerta al basurero del mundo para que nos traiga todas sus modas y nos traiga todas sus perversiones dentro de la iglesia. ¿De qué se trata? ¿De perder a la iglesia o de ganar al mundo? Sin embargo, esta es la última iglesia que verá el arrebatamiento. Y que el Señor Jesucristo califica a esta iglesia como un pobre desventurado. Desventura significa sin gracia de Dios. Miserable, inciso B. A ver, permítanme, se me adelantaron a mí. Miserable, desdichados, con necesidad extrema. No solo hay necesidad en ellos, sino se han ido más allá de tener necesidad. Necesidad extrema. Pobre, mendigos, infelices, desposeídos totalmente de valores eternos y aún así engañados que son salvos, engañados que están perdonados y que la gracia salvadora los ha cubierto cuando verdaderamente no hay nada de eso en su vida. ¿Qué va a suceder? Se llevarán la desagradable sorpresa de que el Señor les dirá, apartados de mí, no los conozco. Ciego, privado de la vista espiritual. ¿Cómo estarán aquellos cristianos que visten tan extravagantemente a la moda? Cabellera larga, músicos, cuando la Escritura dice que deshonroso es al varón crear el cabello y a la mujer cortárselo. En Corintios. Pero están engañados. Alguien les dijo que a Dios no le importa lo de afuera, que a Dios le importa lo de adentro. Están engañados. Bueno, si a Dios no le importa lo de afuera, entonces pueden usar la ropa como quieran, totalmente deshonesta, indecente, indecorosa, provocativa, lujuriosa la ropa. Además a Dios no le importa lo de afuera, dice, solo lo de adentro. Los han engañado y los han llevado a vestirse así. Están ciegos, no pueden ver espiritualmente, privados de la vista espiritual, a tal grado que no veían a Dios ni su propia miseria espiritual. Desnudo, despojado de vestimenta de santidad. Nada de acciones que son las ropas de los santos, nada de acciones santas en su vida.
Todo lo contrario. Pero son iglesia. Están en la congregación, alaban, cantan, lloran, escuchan enseñanzas. Desde luego que sean enseñanzas que no hablen contra el pecado, sino que hablen de prosperidad, que hablen de fe, que hablen de motivación personal, de motivación de superación, que hablen de eso, pero que no hablen del pecado. Están desnudos. Consejos. Aquí el Señor dice a los tibios, ¿qué? Cómo ser enriquecidos y vestidos, cómo recibir vista espiritual. Ayúdenme ahora sí con los 4 incisos. El primero, en los primeros 4 incisos hallamos el problema. Nos describe cuál es el problema de la iglesia apóstata, la iglesia que se ha extraviado, que se ha perdido. En los segundos 4 incisos hallamos la solución. Nos da cuál es la solución para este problema y qué hacer. Dice que les pide que compren oro refinado en fuego. A ellos, como a muchos hoy, solo les interesaba el oro terrenal. Hoy en día eso sucede en la iglesia. Afanados en acumular bienes. Hay un bien y quieren otro, y quieren otro, y quieren otro. Vestiduras blancas para vestirte. Que deje de usar los harapos sucios de pecado, mundanalidad, o sea, el estilo de vida que llevan el pecado. Unge tus ojos con aceite para que veas, dice, ¿qué? Busquen unción de Dios para ver y hacer su voluntad. Dice hay un inciso ahí, celoso. Deja la autocomplacencia y demuestra interés espiritual. Habrá quienes solo se preocupan en autocomplacerse. Arrepiente de tus pecados. Ayúdame a leer la siguiente nota, estamos terminando ya.
ahí son testimonio del autor del estudio. Pasamos rápidamente a Malaquías. Hemos terminado la clase de hoy. Y hemos estado hablando acerca de la iglesia apóstata. La iglesia que está más cerca en los últimos días de la venida de Jesús. La iglesia que más se ha alejado. Ok, tenemos una tarea. Hazme un resumen de lo que vimos hoy. En una hoja. Vas a resumir lo que es un frío, un caliente y un tibio. Y me lo entregan la próxima semana, próxima y última semana de clases. Si me entregan muy bien sus resúmenes, es probable que les cuente como examen de esta lección. Así que pongan todo su empeño, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Esta fue la clase 32.